Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Si Moisés, y vamos a tener plena atención a las palabras estas, si Moisés dividió el Mar Rojo, me pregunto yo, ¿quién está dividiendo la humanidad? Y para hablar de estas y otras cuestiones saludamos a un buen amigo, investigador, colaborador de Sapiens, ponente de Sapiens, como es el gran Enrique Moniz. Enrique, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Ferran, buenos días. Enrique, hoy tenemos un temazo que espero que pues podamos curvar un poco el tiempo, al menos de forma simulada o cuánticamente, porque de bien seguro que creo que vas a dar una, podríamos decir, masterclass de conciencia. Y conciencia práctica. Antes que nada, Enrique, de las últimas entrevistas hay una que la gente se quedó descolocada. Y a día de hoy, permíteme que decirte que aún resuena en la mente de muchas personas cuando explicaste, de alguna manera, por lo que viviste con un familiar tuyo muy allegado, muy querido, que hay otro mundo ahí. Y no sé si me explico, Enrique. Sí, te refieres a el familiar querido, queridísimo, es mi padre, en los últimos momentos de vida, ¿eh? Fue el legado que a mí me pasa a mi padre, ¿no? Que, bueno, a cada hermano tiene un padre diferente, ¿no? Porque un padre no trata igual a unos hijos que a otros, ¿no? Porque depende de la idiosincrasia, ¿no? Y a mí se me quedó mirando, empezó a sonreír, me cogió del antebrazo y me dijo: Quique, tú que te lo sabes todo, menudo chasco te vas a llevar cuando te enteres de que todo, absolutamente todo, es mentira. Dice, y además está contado al revés. Me dijo. ¿Qué crees que te transmitió con esta, con esta afirmación tan rotunda? Estamos hablando de un ser allegado, querido, en los últimos, podríamos decir, instantes o minutos de su vida biológica, ¿no? ¿Es así, Enrique? Es así, y además no hay que olvidar que este individuo, que era mi padre, era jefe de producción de los informativos de Televisión Española, que eso también tiene un valor. No solo era mi padre, sino que las últimas décadas de su vida se había dedicado a los servicios informativos. O sea que el mundo de la comunicación, del periodismo, lo llevaba, bueno, pues nada, en la genética, como quien dice, ¿no? Un gran profesional. Y me dijo, prométeme que no vas a buscar la verdad, tan solo dale la vuelta a la mentira. El sistema no va a consentir que entre una verdad porque lo derribaría. Dice, así que se asegura que desde lo más tradicional hasta lo más radical tenga que ser todo absolutamente mentira. Qué bueno, me hace recordar un tema que tratamos aquí en Sapiens contigo, de cómo puedes conseguir las cosas utilizando, pues, esta extraña paradoja, ¿no? La ley de lo opuesto. Así es. Me dijo, como todo es mentira, todo te puede conducir a la verdad simplemente dándole la vuelta, no algo diferente, sino el inverso. Ten en cuenta que este sistema ha invertido la ley natural y nosotros solo tenemos que ponerla al derecho de nuevo. Qué interesante. Y en el tema que vamos a tratar hoy, y recordando pues estas palabras que tú nos transmites y que te transmitió tu padre como un legado vaya, creo yo que de chute energético y de conciencia, vamos a hablar de algo que está delante nuestro, de algo que está aconteciendo y también sucede de tal manera que es casi como la radiación, que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, pero ahí están los isótopos radioactivos. Algo está sucediendo entre la sociedad, ¿verdad, Enrique? Sí, está sucediendo, lleva décadas sucediendo, pero ahora parece que se ha precipitado y es todo tan enorme, tan amplificado, tan estridente, que ahora lo podemos ver. El tema que nos ocupa hoy, del que voy a desarrollar, es la bifurcación, la famosa bifurcación. Yo hace años oía, la humanidad se va a bifurcar, unos los mayas, otros no sé qué, videntes, profetas, incluso yo que me dedico a investigar la energía taquiónica,
digamos, este hombre, David Wagner, que es el que tiene esta tecnología, hablaba también hace 5 o 6 años de la bifurcación, que la humanidad se iba a bifurcar. Yo la verdad es que no me llegaba, digo, ¿cómo se va a bifurcar? Pero no llegaba a entenderlo bien. Por eso, estos 2 últimos años he analizado, digamos, el fenómeno de la bifurcación, porque quería enterarme hasta, he hecho como una especie de taxidermia, una especie de autopsia a esta bifurcación para ver de qué se trataba, y me ha dado unas claves que ahora mismo pues posiblemente estén dirigiendo mi vida de una manera mucho más eficaz, más concreta y mejor dirigida. ¿Cómo empieza todo? ¿En qué momento te das cuenta de que está aconteciendo algo y que es pues auténticamente metafísico, que no es tangible, al menos a nivel de tacto, vista, oído, pero que de alguna manera está, ¿no? No sé si me explico. Sí, yo a partir de lo de mi padre, que estoy 20 años, digamos, digiriendo esta barbaridad de todo es mentira. Porque además una de las cosas que descubro es que esa mentira también vive en mí, no está fuera, está también dentro. Yo también me miento. Y eso ya es más complicado. Es decir, hay un troyano que está, digamos, haciendo eco de la mentira externa. O sea, tenemos un troyano, tenemos una programación, tenemos una serie de consignas y de eslogan internos y muchos a nivel subliminal inconsciente que nos están repitiendo una y otra vez la misma mentira. Todos tenemos una embajada de la Matrix dentro de nosotros. Y a partir de ahí tomo conciencia de eso y es cuando digo, no puedo dejar pasar eso. Entonces requiere poner una conciencia que esté totalmente libre de cualquier tipo de influencia. Y eso que me parecía imposible se puede conseguir. Y he conocido gente que lo ha conseguido. Es decir, como dice Franco Battiato, ese punto de gravedad permanente, ese centro de gravedad permanente. Y está en la consciencia. La consciencia de la consciencia. Es decir, no es ya la consciencia de las cosas, sino esa consciencia volverla contra uno mismo y decir, yo soy consciente de ser consciente. En ese momento nace un testigo, y en el momento que tenemos ese testigo ya no nos casamos con nadie, ya empezamos a ver la realidad de otra manera bien diferente, ya empieza la carrera de la consciencia. Y vemos que la consciencia, desgraciadamente, la cultiva muy poca gente. El hecho de saber no es ser conscientes, el hecho de pensar que pensamos no es consciencia. La consciencia está mucho más allá y mucho más acá de la mente. Entonces, la bifurcación comienza básicamente por la consciencia y la inconsciencia. Querer ser conscientes a toda costa o no o mirar para otro lado y decir, mira, esto de la consciencia a mí me crea un esfuerzo y además no debe haber nada interesante detrás. Entonces, las personas conscientes descubren que son autodirigidos. Es decir, que casi siempre son personas que marcan su objetivo, marcan su rumbo y no aceptan este tipo de interferencias que te digan haz esto, haz lo otro o haz lo de más allá. Son personas autodirigidas. Y eso marca una diferencia brutal entre la gente teledirigida que funciona por consignas, funciona por eslogan, funciona por propaganda, funciona por publicidad subliminal, funciona por apetitos totalmente inducidos, funciona por una programación, etcétera, etcétera, que ya no me tengo que explicar porque ya sabéis todos a qué me refiero. Son personas, estas personas conscientes, estas personas que se despiertan, quieren saber. Pero no solo quieren saber, quieren seguir sabiendo. Es un gerundio. No es ya sé esto. No. Quiero seguir sabiendo. Quiero seguir actualizando, poniéndome al día. Y fruto de esto, tienen una vida coherente. Es decir, lo que perciben, lo que sienten, lo que piensan y sus acciones están totalmente en línea. Tienen una coherencia total. Y eso también marca una diferencia enorme de esas vidas erráticas, desarticuladas, de no sé muy bien hacia dónde voy, no sé si esto tiene sentido. La coherencia marca también una diferencia muy grande. Luego, estas personas que quieren ser conscientes y seguir siendo conscientes tienen
una conciencia plena de su papel evolutivo. De repente se dan cuenta, en este atropello planetario, se dan cuenta que ellos han pedido estar en esta época, que nada fue un error, como dice la canción de Coti, que ellos han pedido estar en este cambio evolutivo, que son agentes de transformación de primer orden y no víctimas de un atropello planetario, ¿no? Entonces, claro, eso cambia de ser víctima a ser el actor, digamos, el agente de transformación, marca también una diferencia totalmente abismal. Y luego, como digo yo, salen de ese gris marengo. Ese gris marengo es esa uniformidad, es ese pensamiento único. Y cuando salen de ahí se encuentran con dos grandes noticias. Una muy mala, malísima, que muy poca gente está dispuesta, digamos, a aceptar, que es que nos han engañado absolutamente en todo, que nuestro bienestar, nuestro crecimiento, nuestra evolución no es tan importante como el dominio, el control, el sometimiento y la programación. Entonces, es durísimo ver que todo el sistema, todas las herramientas, las educaciones, los trabajos, el ocio, la cultura, el folclore, está dirigido a ese dominio. Cuando empiezas a estudiar esto, te quedas completamente apabullado. Pero claro, si todo eso solo fueran malas noticias, caeríamos en una especie de victimismo que nos desangraría. Pero te enteras de que hay otra buena noticia. Primero, que estamos conectados a una fuente creativa increíble, que tenemos un potencial maravilloso, que ese potencial humano que se le han llamado dones son totalmente entrenables, hasta la telepatía, la telequinesia, es decir, montones de cosas que dicen, no, son dones inalcanzables de unos. No, es todo entrenable, y se nos ha ocultado eso, ¿no?, que es entrenable. Y entonces de repente te juntas con esa buena noticia, y esa buena noticia que vive en ti, que puede ser desarrollada, que te da esa capacidad co-creadora, te da la fuerza suficiente para que esa mala noticia pueda ser asimilada, superada y transformada. Entonces eso marca una diferencia también enorme. Dentro de esta bifurcación de la humanidad, ¿en qué proporción, en qué tanto por ciento crees, Enrique, que unos podríamos decir que están por este despertar la conciencia de la conciencia y otros, otras personas que siguen en este mundo de ocultación, de mentira, de crispación, de envidia, de odio, de tensión, etcétera, etcétera? ¿En qué márgenes crees tú aproximadamente nos estamos moviendo? Pues mira, hay un 80% que directamente no quiere saber. No quiere saber, y además hay que ser muy compasivos con ellos, porque no quieren saber lo que a ti y a mí nos ha costado décadas de digerir y de enterarnos de cuál es la verdad y qué están haciendo con nosotros. Es decir, estoy hablando de la granja. A mí me parece que hay que ser muy compasivos, porque ellos, no te puedes quedar ligeramente embarazada. Si te das cuenta de cuál es lo que lleva la batuta, aquello se precipita. Entonces yo creo que ese porcentaje puede estar en un 80%, un 80%. Y hay un 20% que no es uniforme, es decir, yo diría que hay un 10% bien despierto y otro 10% que está en ese proceso de que de repente son de última hora, ven que no les cuadra. Médicos que ven que esto no tiene nada que ver con lo que estudiaron, policías, abogados, políticos, economistas, dicen, esto no cuadra, aquí hay algo que está trastornándolo todo. Bueno, pues esa gente forma también ese 10% que todavía no son la superconsciencia, la coherencia absoluta, pero están diciendo, bueno, mira, yo no sé lo que quiero, pero ya sé lo que no quiero. Son personas que están en esa transformación. Entonces yo diría que hay un 80% que posiblemente vaya a tardar en despertar. Hay un 20%, digamos, que tiende hacia el despertar, y un 10% muy despierto, y luego te diría que hay un 5% que está verdaderamente iluminado, es muy contagioso, y son la gente que están despertando el planeta, son la gente que pulsa. Es decir, cada persona de esas está despertando a miles simplemente por su presencia, no por sus dictados, por sus doctrinas, simplemente por su presencia, por su ejemplo de vida, por estar aquí, por existir.
Bueno, de hecho, de alguna manera, si vamos a buscar algo tan complejo, ¿no? Como son, pues, las resonancias Schumann, a lo mejor, fíjate, podríamos dar explicación a lo que está aconteciendo y podría ser dentro de esta bifurcación de este despertar de la conciencia, porque hay, por ejemplo, infinidad, y así me lo han transmitido muchísima gente que dice, a mí me pasa esto, oyen zumbidos dentro de su cerebro y no tienen ninguna patología de nada. En seco tienen como unas erupciones en la piel que parece como si fueran a mutar la piel. Hay picores en lo que sería la coronilla de la cabeza, ¿no? Lo que dice el chakra corona, unos picores. Hay como algo, ¿sabes qué? Como si estuvieras mutando algo, transmutándote. Esto podría tener explicación de que hay algo que se está activando, que no se sabe muy bien de dónde viene, que no se sabe muy bien a dónde va, pero que está sucediendo. ¿Cabría dentro de esta bifurcación de la humanidad? Totalmente. Vamos a ver, hay una energía de la Tierra, estas frecuencias de Schumann, que ahora están dando picos de 60 y tantos ciclos por segundo. Esto no se había visto jamás en la humanidad. Eso lo que hace es promover, facilitar un aumento de conciencia enorme, enorme. Y luego, la luz del sol está mandando códigos también evolutivos maravillosos. Y simultáneamente hay un sistema que quiere totalmente amortiguar todas esas señales de crecimiento, todas esas transformaciones, a base de contaminar el aire, contaminar el agua, contaminar alimentos, contaminar las mentes, dar mensajes, porque ven que, digamos, ese planeta Tierra y ese Sol están subvencionando la iluminación. La iluminación ahora mismo está subvencionada, el planeta está ayudando a todo el mundo que quiera pegar el salto, le va a dar toda la energía, todo el poder, toda la lucidez, toda la dirección que necesite. Y se puede pedir una subvención al 100% del trabajo que tienes que hacer. Pero como siempre, Ferran, el poder de la intención. Yo quiero darme cuenta absolutamente de todo y ser el señor de mi vida. Eso que parece tan obvio no es tan obvio. Da mucho miedo. El ser humano no tiene miedo al fracaso, tiene miedo al éxtasis. Como decían los griegos, el ibris, el terror al supremo. Esto es verdad, ¿eh? Las personas están más preparadas para el fracaso que para el éxito. ¿Cómo puede ser? Porque nos han acostumbrado a ello. Nos has acostumbrado de que somos unos mindundis, no somos nadie, somos un moco cósmico en mitad de la galaxia, y todo eso desde muy pequeños, desde muy pequeños. Y entonces, claro, nadie ha velado por nuestro poder, por nuestro potencial, y sobre todo no hay hechos. Es decir, no vemos el potencial que tenemos porque el potencial solo se ve en los hechos. Y nadie nos ha animado, nos ha estimulado a ver cómo abrimos las alas como un pavo real y vemos el esplendor de lo que somos nosotros y nuestros semejantes. Antiguamente una persona iluminada, en el buen sentido de la palabra, ya lo decía, ¿no? Yo soy el que soy. Y claro, con esta afirmación y con esta contundencia ya lo decía todo. Por tanto, Enrique, tú compartes mi opinión que estos como dolores de cabeza, este cansancio habiendo dormido, estas extrañas que podríamos decir migrañas, calambres en el sistema muscular, que estás en una habitación oscura y ves como luces, chispazos de luz, sensaciones eléctricas, vaya, incluso en los miembros como corrientes eléctricas. Una sintomatología, podríamos decir algo que conozcamos más como subclínica tipo gripe, ¿no? Unos sueños intensos, profundos que dices, oiga, si yo en aquel momento no despierto, ese mundo me mola. Eso lo podemos atribuir a este despertar, a esta bifurcación. Sí, sin lugar a dudas, pero ya digo que es un poco más complejo porque, digamos, es la interacción de una lucidez, digamos, planetaria y una intervención, digamos, de un sistema de control para que no tengamos esa mutación. Es decir, ahora mismo se están dando prisa porque el planeta está dando todas las claves. Todas las claves. Ahora mismo, por ejemplo, en medicina, en salud, ahora mismo el ser humano en sus manos tiene una capacidad curativa que hace 5 años no tenía.
Hace 5 años no tenía. Ahora mismo cualquier ser humano con una intención clara, relajado y concentrado, coge un vaso de agua y le mete la conciencia de una salud plena y se lo bebe sorbito a sorbito tomando conciencia, y esa persona se transforma, o transforma con ese vaso de agua a su mujer o a sus hijos. Ahora mismo el ser humano tiene un poder, una capacidad energética, digamos, inteligente, que no ha tenido nunca. ¿Cuántas personas ahora en estos momentos, de bien seguro, Enrique, se están mirando las manos y dicen, no, pues mira, lo que dicen en Sapiens, Enrique, Ferran, oye, pues es verdad, porque toman conciencia de que sus manos se han convertido en auténticos volcanes energéticos. Y esto está también pasando. Sí. Además, ¿sabes por qué se está abriendo, Ferran? Por la imperiosa necesidad de tener una autonomía, de tener un poder personal, de ir más allá de todas las mentiras que nos cuentan unos y otros. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso a nivel energético es totalmente, digamos, posible, totalmente perceptible. Y además yo a la gente le animo a que experimente, a los hechos, pero no a los hechos de una vez, sino de otra vez, y que vean cómo cada vez se va incrementando, cada vez hay más información, cada vez todo se vincula más, y el cuerpo energético del ser humano es uno de los grandes milagros. Ese cuerpo energético es el que ha creado el cuerpo físico, y no al revés. Y todos estos pulsos que están llegando, pues bueno, del espacio profundo, del universo, Enrique. Esto podría ser, ¿cómo te diría yo? Es como estímulos para que aquel ADN basura que nos dijeron que no servía para nada, que el 80% allá, nada, esto no sirve para nada, no, déjalo. Podría ser que estuviera dando, pues de alguna manera, estímulos para modificar pues una estructura genética para que se activen más hebras, para que los telómeros, porque es curioso, las personas que están puestas en el mundo de la sanación, curiosamente, parece que envejezcan a otro ritmo, ¿no? Podría ser que algo teledirigido de forma consciente e inteligente estuviera activando pues la humanidad. Pregunto. Sí, pero sin lugar a dudas, pero que hay montones de pruebas. Lo que pasa es que todos estos trabajos son censurados completamente, no solo censurados, sino autocensurados. Es decir, muchos científicos que llegan a estas conclusiones no las publican precisamente porque les van a señalar con el dedo. Pero hay, mira, signos de mutaciones enormes. Yo cuando salí de yo he tenido 2 linfomas muy gordos. Cuando salí del segundo linfoma, que fue por el arte de Birloque, porque me dijeron que no había nada, que no se me podía curar, que no había nada, yo dije, pues ya me tendré que curar yo, si no podéis hacer nada. Pues yo confiaba en mi médico, me dijeron que no, y dije, bueno, pues si vosotros no podéis, ya podré yo. Y mi homeópata me dijo, mira, tu curación ha venido de otro lugar. Eres un experimento genético, pero no sabemos de quién, pero estoy seguro de que tu biología pertenece a un experimento y no a un ser humano normal. Es decir, como yo, hay miles y miles de personas que somos verdaderos experimentos vivos que están, digamos, logrando un prototipo de cómo va a ser la nueva humanidad, de cómo esa conciencia va a animar absolutamente todos los niveles que tenga por debajo. Y como dices tú, hay como un impulso, digamos, del espacio profundo para asistir a esa conciencia y que haga todos los milagros que sean necesarios. Y luego hay otras fuerzas que están intentando por todos los medios y no lo van a lograr y saben que no lo van a lograr, el interferir esos procesos de transformación como decía Aurobindo, nosotros no somos todavía el hombre, somos una transición hacia el ser humano. Qué bueno. No, y la verdad es que esto es un propósito desde casi los orígenes de la humanidad, ¿no? El bloqueo constante de cualquier crecimiento como persona a nivel que sea. Y hemos visto movimientos de esplendor y decadencia. Cuando hay esplendor, ¡cum!, se lo cortan, y decadencia. ¿Crees que esta vez ya no hay recursos para que los oscuros bloqueen el destino de una humanidad que habita en el planeta Tierra? Mira, tú lo sabes mejor que nadie porque has hecho tantas entrevistas a tantas personas que han investigado esto.
y te puedo decir que según los yugas, todos los mayas, todas las profecías antiguas, las profecías de Jesús, de Nazaret, todo está hablando de que se les ha acabado su época. Esa época que había una energía que avalaba toda esa cosa siniestra, toda esa ocultación, toda esa manipulación, ha caído, más allá de ya no de nuestra conducta y de nuestro proceder, es decir, se les ha acabado su hora. Se les ha acabado su hora. Y ahora es la hora de un despertar, de un abrir los ojos, de un desperezarse, de darse cuenta, como dice la Cábala, es precioso, dice, hay un 99% de luz y vivimos en el 1% de oscuridad. Y ya va siendo hora de que bostecemos, nos desperecemos y digamos, vamos a esta claridad. Pero fíjate qué inteligencia, qué dominio habernos mantenido a un planeta sumidos en ese 1% de oscuridad. Impresionante. Bueno, y de hecho hay un detalle, incluso yo siempre, hace tiempo, que lo estoy diciendo de forma muy, muy sutil, que digo, caray, parece que el tiempo va acelerado, no podremos curvar el tiempo en la radio, ¿no? Pero esto trasciende mucho más allá de las palabras. Y claro, este acelerón del tiempo, cuando parece que las horas se convierten en minutos y que en la fracción de 24 porciones que dura un día, en realidad, y prácticamente así más o menos, te dura entre 15 y 16 horas. Claro, eso es porque nos estamos aproximando, Enrique, al punto cero, es que estoy convencido. Los investigadores en este tema han llegado a la conclusión de que esta aceleración, este incremento desmedido de la frecuencia de Schumann es la que está ocasionando que nosotros sintamos el paso de tiempo, que los días pasan de 3 en 3. Hay gente que me dice, siempre es lunes, o siempre es martes, o siempre es viernes, se quedan fijados en un día y y va pasando. Antiguamente, hace un par de años, pues vivíamos esas 24 horas como si fueran 18. Pero es que ahora estamos viviendo esas 24 como si fueran 10. Es todo rapidísimo, rapidísimo. Entonces, el tiempo no se puede alargar, pero se puede ensanchar. Y ya desde el principio de los tiempos, los yogis, y todos las vías de iniciación lo saben, es decir, cuanto más atención ponemos al presente, el tiempo no se hace más largo, pero se hace más ancho. Una vida de atención plena es una vida que se dilata, y una vida sin atención es una vida que se contrae. ¿Tú crees? Esto es una maravilla, ¿eh? Estos son diálogos que bien podríamos estar sentados con aquellos grandes sabios de la antigua Grecia, aquellos grandes sacerdotes conocedores del conocimiento de la época, podríamos decir, egipcia. Pero ¿tú crees que... y es que hay un proyecto sobre esto, el proyecto Montauk. Pero ¿tú crees que desde alguna manera estos pulsos que llegan del universo, que no llegan por azar, que esos son, vaya, teledirigidos hacia aquí, pero que por otro lado hay como una manipulación en el presente y vete tú a saber si ya esta manipulación con una tecnología que ya está desarrollada y que sabemos que existe, cambia continuamente las líneas del presente y nos pone en una especie de disco de vinilo que no saltamos a la otra canción, que siempre estamos en esa misma canción? Cuéntanos. Y además, digamos, estos arturianos, estos hermanos mayores, que son los que, digamos, han inspirado esta energía taquiónica, que un día dedicamos ese primer programa, estos hermanos mayores que saben latín, griego y arameo, y nos están inspirando continuamente, dicen que vivimos en una cárcel, y esa cárcel, el carcelero somos nosotros, somos el carcelero y el prisionero, y esa cárcel está formada de 3 aspectos: el miedo, la negatividad y la culpa. Si te das cuenta, las 4 patas de nuestra sociedad, la política, la economía, la ciencia y la religión, tienen como base ahora mismo de dominio el miedo, la negatividad y la culpa. Sin lugar a dudas, Enrique. Más cuestiones. En esta bifurcación, ¿qué puede suceder? Vamos a hablar de estas personas que se están pues despertando, que se están iluminando. ¿Cómo podemos percibirlas? ¿Qué se nota cuando estás cerca de ellos o lejos? ¿Y cómo son? ¿Cómo actúan? Pues mira, como has dicho tú muy bien,
tienden hacia no envejecer. Tienden, y no solo a envejecer, sino el término de negentropía. Invierten el envejecimiento y empiezan a ser personas curiosas, a ser personas que quieren mirar, a ser personas que no dan las cosas por hecho. Como los niños que ven una cosa y se la meten en la boca porque no quieren ir más allá de lo visual. Bueno, ocurriría algo así. Quieren tener un contacto con la realidad mucho más empírico. Quieren conocer bien el territorio. Son personas que empiezan a hacer preguntas, algunas incomodísimas. Empiezan a hacer preguntas a los demás y empiezan a hacerse preguntas a sí mismos. Empiezan a tener una capacidad de renovación. Ven que tienen como una plenitud, pero que esa plenitud no es la de ayer, es la de hoy. Hay algo que se actualiza, que se renueva. Empieza a haber una personalidad manantial que va manando desde dentro. Otra de las cosas que se dan cuenta era de que todo lo que habían buscado fuera, todo está dentro y simplemente hay que llamarlo, pero hay que llamarlo con el corazón, hay que sintonizarlo. Esto es como un dial de coger la frecuencia de la felicidad, del amor, del agradecimiento, del entusiasmo. Ven que en el corazón tienen un dial y que ese dial se puede mover a voluntad, que no tiene que ocurrir absolutamente nada, que tienen nada más que hace falta girarlo en un sentido y en otro para sintonizar con aquello que les llena. Y desde esa plenitud es donde tú trabajas, tú te relacionas, tú comes, tú paseas, tú te bañas. Es decir, en vez de hacer cosas que te den esa plenitud, ves, esa plenitud está antes y no está después. Entonces le das la vuelta a la pirámide, ¿no? Porque la gente dice, yo voy a hacer cosas para ganar dinero, aunque no sea lo que más me interese, y luego con ese dinero yo voy a hacer lo que yo quiera, y como fruto de hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer. Entonces esta gente que está despertando invierte la pirámide. Primero voy a ser, desde ese ser voy a hacer, y desde ese hacer, como esa consecuencia, voy a tener. Entonces dan la vuelta, porque la pirámide no la han invertido. Es tener, hacer, ser, para acabar siendo, y es al revés. Es ser, hacer, tener. Entonces, esta gente que está despertando se nota en eso, en esa curiosidad, en esa jovialidad, en ese espíritu de incordiar en la realidad, de meter el dedo en las cosas, de ver, de coger el sabor, de ver de cómo sabe la realidad. No son esos robots que se dirigen dónde hay que comer, dónde hay que beber, qué hay que hacer, sino empiezan a autodirigirse, empiezan a marcar su propio rumbo, empiezan a permitirse ser vulnerables, empiezan a permitirse equivocarse una y otra vez como fuente de aprendizaje, empiezan a confiar en su instinto, en su presentimiento, en su intuición, empiezan a sacar montones de capacidades que no habían salido porque no eran capaces de concebir. ¡Qué maravilla! ¿Y tú crees que dentro de los eslabones que ha habido en la humanidad, ¿no?, evolutivos, aunque falta uno, que es el eslabón perdido, pero bueno, supongamos que vamos siguiendo la línea. Estamos ahora como Homo sapiens sapiens. ¿Tú crees que, dado lo que está aconteciendo, esta bifurcación que tú muy bien nos estás explicando, puede haber otro salto, si es que no ya lo hay, y pasar de un Homo sapiens sapiens, pues una buena parte de la sociedad, a una especie de Homo luminus, de ser iluminado? Pues mira, para poner un ejemplo, aquí tenemos al señor Ferran Prat, que está haciendo una magnífica entrevista, pero luego tiene un doble luminosísimo, que está recorriendo continuamente líneas de tiempo, está recorriendo futuribles y pasados continuamente, que puede ser también convocado por este entrevistador que se llama Ferran Prat. Quiere decirse que igual que tú lo tienes, lo tenemos todos, se le ha llamado ángel de la guarda, se le ha llamado doble, y ya tiene vida. Y este doble está incorporando montones de conocimientos, montones de experiencias cuando nosotros meditamos, cuando nosotros dormimos. Ten en cuenta que ese Homo luminus ya está viviendo con nosotros de un modo paralelo. Cuando tú te vas por ahí de juerga y empiezas a beber y lo pasas genial y llegas y te acuestas por la noche y dices, qué lástima que hoy no he podido meditar, tu espíritu existente, tu doble, se ha quedado meditando toda la noche. Y si tú lo eres capaz de concebir, toda esa meditación la puedes incorporar a esa persona que lo ha pasado muy bien y ha estado toda la noche de juerga.
Entonces tenemos un Homo luminus que está aprendiendo maravillas, que tiene miles de habilidades, pero al no concebir que está caminando paralelo, no somos capaces de incorporarlo. Ahí están todos los trabajos de Garnier Mallet o toda la literatura acerca del ángel de la guarda, ¿no? Y cómo pedirla, o nuestro ser superior. Pero ahí está, ese Homo luminus ya existe, camina paralelamente, es el Ferran del futuro que te está diciendo las preguntas que me tienes que hacer. Es que además esto nos tendrían que enseñar a utilizar este recurso desde chiquitines, porque esto es verdad. Y te doy al 100% la razón. El ángel de la guarda, y lo certifico, existe. Que ese ángel de la guarda no es una persona desconocida que tiene unas alas y que pega unos aleteos por ahí en otro plano dimensional espectaculares, sino que ese ángel de la guarda eres tú mismo en otro espacio-tiempo que te puedes... Claro, en aquel otro espacio-tiempo, aquello es el presente. Y aquí y ahora es el pasado. Y siempre nos da chispazos. Y voy a poner, no quiero ser protagonista en las entrevistas, pero permíteme, Enrique, que ponga una anécdota que me pasó. Y tampoco hace mucho tiempo, iba conduciendo. Estaba cansado porque llevo un ritmo muy interesante de vida. Y hubo un momento, lo típico, que cierras los ojos conduciendo y dices, párate. Pero dices, bueno, hago un poco más y me paro. Aquellos párpados bajaron, pero bajaron por completo, ¿eh? Es como ¡fua! Cuando te quedas frito en la cama. Y me pegué a mí mismo desde otro plano, porque sé que era yo. Pero además me lo dije en catalán, ¡desperta! Pero oye, la castaña que me pegó en el oído fue espectacular. Abrí los ojos de golpe y tomé conciencia de que yo mismo me estaba protegiendo a mí mismo. Y eso que llaman ángel de la guarda somos nosotros mismos en un estadio quizás evolutivo bastante más superior, pero que están ahí. ¿Tú qué opinas? Pues eso, exactamente eso, que no es que con la bifurcación lo que pasa, con la bifurcación la gente más conectada, la gente más despierta, va a ver esa realidad igual que lo viste tú. Va a ver que hay alguien que está caminando a tu lado, que es de lo más querido, que te comprende a las mil maravillas, que sus consejos no son de conocimiento, sino de verdadera sabiduría, que se adaptan totalmente al presente que tienes por delante, y eso es lo que va a pasar, que la gente va a empezar a sentir ese apoyo, esa coproducción existencial maravillosa de tener a alguien avanzadísimo, un viajero en las líneas de tiempo y en los futuribles, que te vaya preparando el territorio. Yo todas las mañanas, para entrar en el terreno de lo concreto, de lo práctico, yo todas las mañanas me cojo un diario y hablo con mi intuición, o hablo con mi doble, o como tú quieras, y yo le pregunto cosas muy concretas, y de repente, ¡pum!, contesto. Y entonces el ego me dice, ¿te lo estás imaginando todo? Digo, sí, me lo estoy imaginando todo, pero fíjate lo que está contestando. Y entonces por las contestaciones, una economía de medios, una elegancia, totalmente incisivo, va al interés, va a lo eficaz, va a lo transformador. Y yo todas las mañanas mantengo un diálogo de un folio, 2 folios, de un montón de preguntas y respuestas con ese doble, que ya tenemos una relación de complicidad enorme, y yo sé que él me excede y que gracias a él yo estoy haciendo cosas que en mi vida hubiera soñado. Bueno, tú lo has mencionado antes, ¿no? Un gran investigador sobre la teoría del desdoblamiento astral. Tenemos un doble, ¿no? Un doble cuántico, y somos nosotros mismos. Exactamente, ese fue el que te salvó la vida. Ese te salvó la vida. Muchas veces aparece in extremis. Es decir, aparece para cogernos de un brazo y apartarnos para que no nos pise un autobús, ¿no? Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que aparece en un estado de relajación, que estás ya casi más muerto que vivo, y el doble te dice, ¿qué? ¿No me vas a querer escuchar? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres escucharme? Entonces de repente lo sientes como un sentido, es el sentido común del sentido común, pero con mayúsculas. Y ves que es la voz de lo conveniente, la voz de no perder el tiempo, la voz de lo eficaz, la voz de la plenitud, la voz que hace que tú te puedas reconocer. Porque ese reconocimiento profundo solo viene a través del doble. Sin lugar a dudas. Yo recuerdo una conversa hace
lo menos hace 30 o 40 años atrás. Me viene el flash ahora. Va bien porque esto es un poco como cuando hablas de estos temas, te vas buscando en el pasado de la memoria y dices, uy, pues mira, esto me suena aquí, esto me suena allá. Es como los chistes, ¿no? Cuando más cuentas, más recuerdas. Pues aquí cuando más hablas de estos temas, más recuerdas. Y me has hecho recordar, Enrique, de algo que me dijeron hace mucho tiempo, una persona muy interesante, ¿eh? Lo dejamos ahí, en interesante. Y me comentaba de que teníamos una luz prohibida, pero que algún día pues habría un salto cuántico, un salto evolutivo, que esa luz se manifestaría y vete tú si a saber, estamos ya en esta época que cada vez más se está trabajando en ordenadores cuánticos, que llegará un momento en que la evidencia no podrás ocultarla más y aquella luz que tenemos que no debería existir, esa luz prohibida, ya será pues algo tan normal como cuando vas a la iglesia y ves a aquellos ángeles, aquellos santos que tienen aquella aura iluminada de luz, ¿no? Y ahí está plasmado. Efectivamente, tú lo has dicho, y además hay trabajos así muy literales de lo que dices, que son en cámara oscura completamente, se ve que ponen una planta y personas sentadas en una silla que se van turnando durante 24 horas y se van haciendo fotos y termografías y fotos con papeles y filtros muy sensibles, y se ve que esa planta en la oscuridad puede vivir gracias a la luz que emiten esas personas, en la más absoluta oscuridad. Qué interesante. La vida es un mundo apasionante, ¿eh? Lástima que, bueno, pues tenemos una línea temporal aquí tan cortita y te das cuenta que una parte, que es un tercio de la vida te lo pasas durmiendo, otro tercio te lo pasas, como quien dice, estudiando o trabajando, y el otro tercio, vete tú a saber qué, dices, ¿se está malgastando algo tan importante como es la vida? Claro, pero Ferran, mira, vamos a poner un ejemplo contigo. Tú ahora mismo estás ayudando a mucha gente de muchas maneras. Una de ellas, pues, haciendo esta divulgación maravillosa. Que Muchísimas gracias, ¿eh? Y luego eres un sanador de nacimiento. Es un sanador que se ha preparado, que está lleno de entusiasmo, pero tu sanación aquí en este nivel está muy limitada, pero es que tú tienes tú tienes más niveles, y hay niveles que estás sanando planetas, no estás sanando a personas, estás sanando planetas. Y ten en cuenta que cada uno de nosotros tiene muchos niveles, y a los niveles superiores estamos participando, como le decían los griegos, como los semidioses. Estamos moviendo Roma con Santiago. Cuando entramos en un trance profundo y preguntamos, vemos que nosotros hemos sido héroes, y lo somos en otros planos. Estos cuentos de C.S. Lewis, las crónicas de Narnia, todo esto que parece que es una magia y algo completamente fantástico y inexistente, es la pura realidad en otros niveles. Igual que esos animales con cabezas humanas, leones, todo eso existe en otros niveles. Lo que pasa es que en este nivel no. Entonces decimos, lo que no está en este nivel no existe. Sí existe, lo que pasa es que tú no te enteras. Entonces ya la cuestión con la bifurcación es enterarse de que hay otros niveles y de que somos héroes, somos titanes, que estamos, librando unas gestas brutales en otros niveles. Yo me estaba muy afligido, muy triste, estaba en una fiesta, y había una mujer que era la que daba la fiesta, que era vidente y medium y tal, y creo que me sacó en pleno invierno a una azotea y me dijo, me gustaría hablar contigo. Dice, tú estás triste y tal, dice, porque ahora tu atención está totalmente centrada en esta vida, en estos hijos que tienes, en tu trabajo. Dice, pero tú sabes lo que estás haciendo a otros niveles. Tú sabes a la cantidad de gente que estás sanando con tu inspiración. Tú sabes. Y me dejó ver esos planos y me dijo, eso lo tiene todo el mundo, pero tú tienes que saber que te mueves a muchos más niveles que a muchos más. Entonces, todos tenemos una leyenda personal, todos tenemos una mitología que creemos que es fantástica, pero es absolutamente real. Y estos programas que tú haces son para contarlo, sin ningún tipo de pudor.
Y que son muchos años, Enrique? Y yo doy gracias, pues no sé, a ese doble cuántico y al entorno que me ha permitido, incluso en los momentos cuando nos tocaba advertir, que no sentenciar, pero advertíamos de que venía una crisis descomunal, antes de la burbuja inmobiliaria. Recuerdo cuando dije que habrían millones de muertos por guerra en el paralelo 33, cuando en el paralelo 40 habrían muchísimas personas muertas, pero no serían por armas, sino por un extraño agente. Sucedió. Y bueno, ahí está la información, ¿no? No nos la inventamos, está. Solo hay que ver, interpretar las señales. Si las hormigas, sin saber si en invierno saben que va a nevar mucho, y los que nos movemos mucho por el bosque, porque es una manera de sanar también, lo ves, el invierno que va a nevar mucho y dices, ¡buah! Mira, el hormiguero, hay algunos que ya los tengo de referencia, mira qué alto hacen la boca de entrada y salida. Ese año nevará. ¿Y cómo lo saben ellas? Pues la información está ahí, y los pulsos están ahí. Hay algo que podríamos acceder todos y que parece como bloqueado. Eso le llamó Rupert Sheldrake la mente extendida. Es como la mente de la naturaleza de cósmica se extiende, y esa mente extendida podemos, digamos, consultar cualquiera de nosotros. Es la nube, pero claro, es la nube de Dios, es la nube de la creación, donde están todos los datos, tanto pasados, presentes y futuros. Es simplemente, lo que pasa es lo que tú dices, ahí está la clave de todo, que no nos han enseñado. Primero, no nos lo han nombrado, no lo concebimos, y luego, por supuesto, no lo podemos atender y mucho menos entrenar. Bueno, y hay una cosa que tú también conocerás, estas personas que tienen estas capacidades extra, porque son terrestres extra, no extraterrestres, pero sí terrestres extra por las circunstancias y el promedio normal, resulta que de seguida son localizados, de seguida son fichados, te ponen en una nómina y se llama la nómina del silencio. Y eso es duro de torear. Sí, y les casan para los servicios secretos, para todos los servicios de inteligencia, para los paracaidistas psíquicos, para todo tipo de cosas. Además los captan, ¿eh? Por ejemplo, Robert Martínez tenía un amigo psíquico como él, que le estuvieron persiguiendo por todos sitios para captarle, porque piensan que si no trabaja para ellos, puede trabajar contra ellos, o puede tener un poder que a ellos les haga sombra. O sea, es increíble. O sea, ellos, digamos, el poder también está muy, muy atento a las personas que se salen del parchís, se salen de los juegos reunidos, hyper, y tienen su propia fe, porque son peligrosos, porque tienen poder, porque son totalmente improbables, son impredecibles. Todo eso hace que no puedan controlarlos, porque son autodirigidos. Ten en cuenta que el mayor dominio de este sistema es que seamos predecibles, que podamos tener esa libertad tan grande de elegir entre el mundo o el país. Qué bueno. Me ha gustado lo que... Caray, pero si ya tenemos que acabar, Enrique, tendremos que hacer una segunda parte, ¿no? Porque ya la palabra bi significa dos, ¿eh? Vamos a bifurcar este programa para otra entrevista contigo que, aparte como persona, eres extraordinaria. Las personas que te conocemos lo sabemos. Una cosita quería acabar, a ver qué opinas, ¿no? En esta bifurcación que a veces nos aleja de nuestra mejor versión, depende en qué lado estás, ¿no? Pero yo recuerdo, creo que era Oliver Lewis, que dijo algo así como que un día llegarás a ser tan maduro, tan ascendido, algo así, que volverás a leer cuentos. Y dices, eso ya me gusta. Sí, eso es lo que dicen. Yo cuando entré en la Escuela de Letras, que era un taller de élite, que todos eran premios Nadales y bueno, tal, entré allí y me dijeron, mira, para hablar con Dios está la poesía. El que no es poeta tiene que escribir cuento, y el que ya no escucha, no puede hablar con Dios, escribe novelas. O sea que el cuento está considerado sagrado. El cuento es el vehículo pedagógico de casi todas las culturas, tanto de Oriente como de Occidente. Y desde aquí, desde este momento, recomendamos volver a ver la película que tiene muchos mensajes, El Club de los Poetas Muertos, y cuando ves lo que está sucediendo, ¿no? Que unos se le ponen encima de la silla del pupitre de clase y dicen, oh capitán, mi capitán,
Ahí estos son los que están bifurcados. Enrique Moniz, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por volcarnos todo este conocimiento que no sale de una boca ni de un corazón, que esto viene de más profundo del alma. Así lo hemos percibido, y darte en nombre de todos nuestros oyentes, y creo que hablo por boca de ellos, 1.000 millones de gracias, Enrique. Ha sido todo un placer, un privilegio, y me siento muy agradecido a que me hayas dado un espacio, un tiempo y un cariño para poderme expresar. Muchísimas gracias, Enrique. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que decimos aquí, no queremos convencer ni desconvencer. Lo que queremos es que busquéis y viváis, sintáis y pensáis y discurráis en vuestras propias conclusiones. ¡Feliz día! Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.